Dos papas en el Vaticano. Estamos ante un acontecimiento único en la historia. Pues si bien es verdad que ha habido épocas en la historia, en el siglo XV, en las cuales llegó a haber incluso tres papas intentando gobernar la Iglesia, desde 1410 al 1415, nunca los tres, ni siquiera dos de ellos, estuvieron juntos en el mismo sitio, en el Vaticano. De hecho, el que estaba en el Vaticano es el que se atribuía la representación de la Iglesia, es decir, el sucesor de San Pedro, el vicario de Cristo, y fue el que se quedó efectivamente como pontífice. Estamos, por lo tanto, ante un hecho inédito, histórico, como consecuencia de la decisión de Benedicto XVI de dimitir y el paso realmente breve, más breve de lo que se pensaba, del Papa emérito Benedicto en Castel Gandolfo. Pero es que además no solamente tenemos dos papas en el Vaticano, sino que ninguno de los dos está viviendo en el sitio reservado para los papas, en el llamado apartamento papal. Ninguno de los dos, porque uno está residiendo en el antiguo convento de monjas en el interior del recinto amurallado y el otro está residiendo en la casa de ejercicios que hay en el Vaticano, en Santa Marta, separados realmente a 200, 300 metros el uno del otro. Es una situación realmente pintoresca, original, única, histórica. Sin embargo, la verdad es que así lo ha querido Dios, así lo ha permitido Dios, y tendremos que irnos acostumbrando probablemente a que los papas no solamente mueren en el ejercicio de su cargo, sino que también presentan la dimisión y se jubilan. Hay que ver la parte positiva de esto. Yo creo que estamos dando, la Iglesia en su máxima jerarquía, un ejemplo extraordinario al mundo, porque la relación entre ambos papas es extraordinaria. Por parte de Benedicto, ya antes de saber quién iba a ser el sucesor, le prometió obediencia, le prometió absoluta fidelidad y lo ha demostrado desde entonces con una humildad y con una discreción extraordinaria, hasta el punto de que ahora se ha recluido en un convento de clausura, aún así interno al Vaticano. Y por parte de Francisco el trato es exquisito hacia su predecesor y de hecho en la primera aparición pública allí en el balcón de San Pedro, en la logia de San Pedro, lo primero que hizo fue pedir oraciones para el Papa recién dimitido. Seguramente además estamos ante un hecho excepcional, es decir, Benedicto como gran Papa teólogo que ayudó tanto a Juan Pablo II en el ejercicio de su misión magisterial, porque algunas de las encíclicas Ratzinger, prefecto de Doctrina de la Fe, se las preparó. Luego, lógicamente, el Papa hace lo que quiere con ellas, las retoca o las publica tal cual o no publica nada. Ahora probablemente Ratzinger, Papa emérito Benedicto XVI, será el que prepare o ayude al Papa Francisco a preparar sus documentos magisteriales. De hecho, uno de los rumores que hay estos días es que el material para la encíclica sobre la fe, que ya tenía bastante avanzado, prácticamente terminado Benedicto, sería el material que ahora podría estar utilizando para una encíclica de ese tipo el Papa Francisco. Bueno, esto lógicamente no deja de ser un rumor. En cualquier caso, si sale una encíclica del Papa Francisco, sea quien le haya ayudado a prepararla, será una encíclica del Papa Francisco. Hay un magnífico entendimiento y el Papa Benedicto, a pocos cientos de metros del Papa Francisco, puede servir no solamente de puente entre dos pontificados, sino también puede servir de asesor, de compañero, no estar solos en ese vértice que es el pontificado, de consejero para poder contarle sus experiencias, en definitiva, de un punto de apoyo para el nuevo pontífice. Estamos ante un hecho, repito, histórico, inédito, y vuelvo a insistir que también puede dar una gran lección al mundo, porque cuántas veces vemos que los políticos, por ejemplo, y a veces los hombres de empresa, a veces incluso hasta en las propias familias, se encargan de deshacer lo que hizo el anterior simplemente por dejar su impronta y considerar que todo lo anterior era malo. Ni lo está haciendo así el Papa Francisco, que mantiene, con su personalidad naturalmente, pero mantiene una línea desde el punto de vista doctrinal absolutamente coherente con la línea que mantuvo Benedicto XVI, por ejemplo el caso de las monjas progresistas norteamericanas. Ni, naturalmente, el Papa Benedicto se está inmiscuyendo lo más mínimo en su gobierno de la Iglesia. Estamos dando, repito, la
cúpula de la Iglesia, está dando un gran ejemplo al mundo de cómo se puede trabajar juntos, siendo a la vez cada uno fiel a sí mismo. Tenemos que rezar. Tenemos que rezar para que este ejemplo se mantenga, tenemos que rezar por el Papa Benedicto. No podemos ni debemos olvidarle, ni debemos olvidar lo que él nos suplicó insistentemente cuando se iba: rezad por mí. Tenemos que rezar por el Papa Francisco. Empezó pidiendo oraciones, continuamente las pide. Alegrémonos, por lo tanto, de que en esta situación curiosa que podría dar lugar a problemas graves, en cambio, se esté resolviendo todo con la mayor caridad para lo que importa de verdad, que Cristo sea conocido y amado por todos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.